Bueno, vamos a mirar lo que dice en Génesis capítulo 1 en el verso 26 y en el verso 27. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre, tengamos presente eso, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice la palabra: y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Cómo lo creó? Varón y hembra los creó. ¿Y a qué vamos con esto? No sé si no has oído o escuchado a aquellas personas, aquella gente que dice: pero si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Pero es que nosotros como seres humanos debemos entender que por naturaleza no somos buenos. Nosotros venimos de una naturaleza totalmente caída, una naturaleza pecaminosa. Nosotros no venimos a imagen y semejanza, sino nosotros venimos a la naturaleza de nuestros padres, Adán y Eva, cuando pecaron, cuando cometieron aquel acto donde el Señor dijo: no comerás de aquel fruto. ¿Pero qué hicieron? Comer de aquel fruto. Nosotros venimos con una enfermedad congénita. La palabra congénita quiere decir que viene enraizado con nosotros, nacido con nosotros. Y es que si nosotros somos sinceros, nosotros nacemos en una condición, en una naturaleza totalmente pecaminosa. Por eso dice la Escritura y nos enseña la palabra de que siempre va a haber una lucha entre la carne y el espíritu. Pues no olvidemos que es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Qué tremendo, porque la Escritura también nos enseña que aún el Señor les daba consejo y les decía al pueblo de Israel, el Señor le habló y le decía: hagan lo bueno. Yo les doy un consejo, hagan lo bueno, vayan por el bien. Pero ellos, ¿qué hacían? Se iban por el otro lado. Se iban, ¿por qué? Por lo malo. Entonces nuestra naturaleza no es agradar a Dios, nuestra naturaleza es ser malos. Y vamos a mirar lo que dice la Escritura. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Dice la Escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es que a veces nos creemos buenos, pero no somos buenos, somos malos. Qué tremendo, porque dice la Escritura, hay un pasaje donde la Escritura dice que nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos? El Señor Jesús no dice: si ustedes siendo buenos, si ustedes siendo íntegros, si ustedes siendo fieles. El Señor es sincero. Ustedes siendo malos. ¡Qué tremendo! ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando oímos ese tipo de palabras? No nos sentimos bien. Decimos: no, pero ¿cómo así que malo? Si es que yo trato de esforzarme por ser lo mejor posible. Pero seamos honestos. A veces publicamos cosas, a veces publicamos tremendos viajes, tremendas salidas, y a veces las publicamos, pero es solo una publicación, porque le mentimos a nuestro hermano la realidad de mi vivencia, le mentimos a nuestro hermano la realidad de cómo es que estamos, sinceramente. A veces somos malos, a veces somos sarcásticos, a veces hablamos con doble sentido, a veces hablamos simplemente para ofender a la gente, para herirla. Qué tremendo es eso. Pero vuelvo y reitero, una cosa es que te estés ofendiendo con mis palabras, otra cosa es que tú y yo nos estemos ofendiendo con la Escritura, con la verdad. Pues no olvidemos que la paga del pecado es la muerte. Eso es, la paga del pecado es la muerte. Entonces no olvidemos que el pecado entró, ¿qué? Al mundo. Pero tampoco olvidemos que fue por un hombre, no fue por el Edén, no fue culpa del Edén. Hoy en día no es culpa del mundo, no es culpa de la tierra que Dios creó, no, es culpa ¿de quién? De nosotros mismos, del pecado con el que nacimos. Y quiero que me acompañe a lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 6. Dice la palabra en el verso 5:
el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Qué tremenda es la escritura. Aquí lo acabamos de leer en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a mirar cómo lo dice en la Reina Valera. Y en la Reina Valera dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que lo bueno del hombre, lo agradable del hombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, de nosotros como seres humanos, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Pues seamos sinceros, a veces nos ofenden y queremos desquitarnos, a veces nos hieren y queremos herir. Así actúa nuestro corazón, y esa es la naturaleza que tenemos. ¿Cuál es la naturaleza que tenemos? ¿Qué es lo que debemos entender? ¿Qué es lo que debemos comprender? Que nosotros tenemos en nuestro corazón las semillas de todo tipo de maldades, y es algo que debemos aceptar. En nuestro corazón no tenemos solamente cosas buenas. Ay, yo quiero agradar a Dios, yo quiero amarlo con el corazón. No, en nuestro corazón está, no, espere, verá que me salga esto y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Pero en el pensamiento tal vez no está ni el Señor, porque somos malos. Entonces qué bueno que podamos analizar que por naturaleza venimos de una naturaleza totalmente caída por nuestros padres Adán y Eva. Y quiero reiterar algo aquí. No es que así hayamos llegado a la tierra. Si nosotros miramos, la escritura dice que a imagen y semejanza, que a imagen de Dios. Qué tremendo, creados a imagen del Señor. O sea que como era Adán y cómo era Eva, inocentes, justos, pero cuando cayeron, cuando entró el pecado a la tierra, pues se volvieron totalmente corruptos y pecadores. Entonces no es que hayamos llegado así como salió, o no es que el hombre haya llegado así de las manos de ¿dónde? Que haya salido así de las manos del Señor aquí a la tierra. Qué bueno que podamos entender que nosotros venimos de una caída original y que cada uno de nosotros venimos con una naturaleza corrompida, pues es algo que nos inclina a ir todos los días en contra a la palabra del Señor. Nuestra naturaleza no va a querer estar cerca de Dios. Nuestra naturaleza va a querer estar en qué? En contra de la palabra del Señor. Qué bueno que podamos entenderlo y podamos comprenderlo. Entonces, no podemos creernos súper buenos. No podemos creernos súper buenos. No olvidaré la palabra del fariseo y la palabra del publicano, donde aquel hombre llegó y dijo: no, Señor, la verdad. El publicano dijo: no, yo me humillo y no me siento digno, Señor, de estar aquí en este lugar. Pero ¿cómo eran las palabras del fariseo? Señor, Padre, mira, te he traído los diezmos, las ofrendas, he hecho esto, he hecho aquello. ¿Cómo es la opulencia tan brava del fariseo? Qué tremendo. Y el Señor a veces como nos muestra esos paralelos y dice: ¿cuál crees tú que era mejor? Qué tremenda es la palabra. Debemos entender y comprender que no somos buenos, que somos malos, que así como le pasó al fariseo y al publicano, a veces actuamos así, sarcásticamente con nuestros hermanos. No les decimos las cosas de frente, sino con rodeos, le damos vueltas a las cosas, pero me encantan las palabras de Jesús. Jesús es directo y cada vez que habla a nuestros corazones, Él nos habla es con contundencia y con eficacia. Qué bueno que podamos entender y comprender que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? No olvidemos que no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Y qué es lo que está saliendo hoy de cada uno de nosotros?
maldad, violencia. Hoy queremos hacer las cosas mal, hoy queremos ser rebeldes, hoy queremos ser contumaces, hoy queremos hacer las cosas a nuestra propia fuerza, a nuestra propia valentía. El Señor dice: despojados de todo aquello, y nosotros decimos: no, yo quiero seguir amarrado a todo esto. El Señor dice: despojados de las cosas de este mundo, no, yo todavía quiero esto. Y queremos hacer las cosas en nuestra propia fuerza. Somos desobedientes, somos necios. Entonces no podemos pretender ser buenos. No olvidemos, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas, cuánto más vuestro Padre Celestial. Aquellas personas que se hacen la pregunta de que si Dios existe, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué hay tanta maldad? Debemos entender que venimos desde esa naturaleza, y algo que necesitamos nosotros es acudir ¿a qué? A la salvación, a la salvación. Entonces, aprendamos que los niños desde pequeños son pecadores, no nacen inocentes, pues ellos también necesitan, como nosotros, la salvación. No olvidemos las palabras de Nicodemo. Es necesario, de Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, dejando ese viejo hombre y siendo una nueva criatura. Pero es que es lo que hoy más nos cuesta. Queremos ser solamente oidores, pero no hacedores. Que podamos entender que por naturaleza venimos de una naturaleza corrompida que quiere desobedecer al Señor. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Qué bueno que podamos entender las palabras del salmista. Y quiero cerrar con el Salmo capítulo 51, donde el salmista expresa algo hermoso, y es en el verso 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En pecado me concibió mi madre. Qué tremendas las palabras y las expresiones de David. El dilema para David fue ¿cuál? Que él se quedó en una terraza, él se quedó en donde, allá mirando lo que realmente él no tenía que mirar, sino él tenía que estar en la batalla y en la guerra. El problema no era que hubiera una terraza, el dilema era que allá en lo más profundo del corazón ya habían malas intenciones, porque lo pecaminoso del hombre no empieza desde afuera. No le podemos echar la culpa a que es que la vecina fue la que se asomó, es que aquella mujer fue la que se asomó y pues David, grave. No, debemos entender que no fue de afuera, fue de adentro. David, ahí se cumple lo que dice la palabra. Mire que aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Que el Señor realmente nos ayude y nos dé cada día la fuerza y la valentía que necesitamos. No olvidemos, lo pecaminoso del hombre no empieza de afuera. No fue culpa del Edén, no es culpa de la tierra en la que estamos, es culpa de nuestros corazones. No olvidemos lo que dice Génesis capítulo 6, verso 5, que el Señor le dolió haber creado la humanidad. Jonathan, pero es que eso ya pasó, eso fue atrás. Pero si nosotros miramos, es lo mismo que está sucediendo, es lo mismo que está pasando. Muchas personas dicen, no, pero es que eso es Antiguo Testamento, a mí léame Nuevo Testamento. Pero si nosotros vamos al Nuevo Testamento, no olvidemos las palabras de Jesús donde dice, y acordados de la mujer de Lot, para que no hagáis lo mismo. Pero si nosotros miramos, estamos haciendo prácticamente lo mismo. No queremos atender la voz del Señor. Definitivamente somos malos, que necesitamos cada día ser perfeccionados por Dios. Dios te bendiga.